Qué alegría, mis amigos y mis hermanos, encontrarnos una vez más en esta serie de devocionales del Fuerte Pregón Profético sobre el libro del Apocalipsis. Esta serie de devocionales cortos, prácticos, que nos permitirán conocer lo que dice el libro de Apocalipsis, el mensaje que trae para nosotros. Esta serie de mensajes serán de gran bendición para todos nosotros. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios al estudiar estos códigos del Apocalipsis. Padre Santo, te rogamos, Señor, de todo corazón que tú seas con nosotros, que nos ilumines al estudiar este tema y que tu Espíritu Santo, el autor e inspirador de las Sagradas Escrituras, sea el que inspire nuestras vidas, nuestros corazones y nos ayudes a entender el mensaje que tiene para nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como les he dicho en algunos de los temas anteriores, estos temas son una serie de mensajes de 70, más de 70 mensajes que aparecen en las Sagradas Escrituras con respecto al libro del Apocalipsis. Ahora, nosotros nos proponemos estudiar este libro del Apocalipsis en más de 70 devocionales y hoy vamos a estudiar uno muy especial, un tema muy especial que tiene que ver precisamente con las vestiduras. Saben que en las Sagradas Escrituras, en el libro Apocalipsis, hay dos bienaventuranzas dedicadas exclusivamente a las vestiduras. La tercera bienaventuranza dice, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que guarda sus ropas. ¿Para qué? Para que no ande desnudo y para que vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. ¿Cómo? ¿De qué está hablando aquí el Apocalipsis? Está hablando de que tenemos que ser muy cuidadosos con un traje que tenemos. Y que ese traje tenemos que cuidarlo y tenemos que guardarlo bien, porque hay un enemigo que nos quiere dejar en la calle, nos quiere desnudar, nos quiere exponer. Pero Dios nos quiere cubrir. ¿De qué está hablando el Apocalipsis? ¿De qué habla las Sagradas Escrituras? Ahora noten ustedes, la séptima bienaventuranza nos dice que no solamente tenemos que velar, guardar la ropa, no dejárnosla robar, sino que también dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea que no basta velar, cuidar las ropas, guardarlas para que no nos las roben, sino que además tenemos que asegurarnos que estas ropas tienen que estar bien lavadas. ¿Cuál será ese detergente? ¿Y qué olor, qué aroma saldrán de las ropas cuando hayan sido lavadas? Y que sin ese detergente, sin ese lavado de ropas, no nos van a dejar entrar a la ciudad santa. ¿De qué estamos hablando? Para que podamos entender lo que significan las vestiduras en las Sagradas Escrituras y sobre todo en el Apocalipsis, en el lenguaje profético, vamos a irnos a un libro profético, el libro de Zacarías, el capítulo 3, versículo 1 al 4. Noten ustedes. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Por qué quiere acusarlo? ¿Qué es lo que está Satanás señalando al sumo sacerdote? ¿Qué le está señalando al sumo sacerdote? Si leemos el versículo 2, Dios le responde a Satanás y Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este, Josué, no es este sumo sacerdote un tizón arrebatado del incendio? ¿Un tizón arrebatado del incendio? Y cuando miramos al sumo sacerdote, dice el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ahora sí entendemos por qué Satanás lo está acusando. Simplemente porque Josué, el sumo sacerdote, está oficiando delante de Dios y está con las ropas viles. No está con las ropas limpias. No está preparado para estar delante de la presencia de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia dice a través del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, ojo acá, quitadle
esas vestiduras viles. Las vestiduras. ¿Qué representan las vestiduras? Y sobre todo las vestiduras viles. ¿Qué representan? Y a él le dijo, mira que subrayen, he quitado de ti tu pecado. Entonces, ¿qué representan las vestiduras viles? El pecado. En otras palabras, las vestiduras viles representan un carácter manchado por el pecado. Pero así como existen vestiduras viles, Dios está dispuesto a proveernos otro tipo de vestiduras. Y dice al final del versículo 4, te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, si las vestiduras viles son símbolos de una vida pecaminosa, del pecado, de un carácter sucio, manchado, ¿qué representarán las ropas de gala? Pues la ropa de gala es todo lo contrario. Es un carácter santo, un carácter limpio, puro, preparado para estar en la presencia del mismo Dios de los cielos. Esto nos recuerda, tenemos que irnos hacia atrás, hacia el principio, a la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Mientras ellos estaban a la imagen y semejanza de Dios, su carácter era resplandeciente, su carácter era limpio, su carácter era puro. Pero Adán y Eva no guardaron sus ropas. No cuidaron sus ropas y por ende, pues, ¿cómo las iban a lavar si se las robaron? ¿Quién los expuso? ¿Quién los desnudó? Fue Satanás. Satanás, a través del pecado, hizo que Adán y Eva no pudieran estar más en la presencia de Dios e hizo que su carácter, que era limpio, puro, resplandeciente, ahora fuera un carácter mancillado por el pecado. Y tristemente Adán y Eva, en esa condición de vergüenza y desnudez, no pudieron estar más delante del árbol de la vida, ni delante de la presencia de Dios, sino que fueron expulsados del Edén. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva tan pronto se dieron cuenta que estaban desnudos? Sintieron vergüenza, pero ¿qué trataron de hacer? Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. Y lo primero que hicieron fue tratar de resolver su problema. No de fondo, no de raíz. No estaban tan preocupados por su desnudez, por su pecado, sino por cubrirse, por aparentar. Y dice la Biblia que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este es el primer esfuerzo del ser humano por tratar de resolver sus problemas. Y cuando nosotros tratamos de resolver nuestros pecados, nuestros problemas, de cambiar nuestro carácter a punta de nuestros propios esfuerzos son como hojas vestidos de hojas de higuera. Dice Isaías 64, el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja seca y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ustedes se pueden imaginar lo que experimentaron Adán y Eva después de que los delantales de hojas de higuera se les secaran y medio soplase un vientecito o se sentasen en una piedra y luego se levantasen. ¿Qué iba a pasar con ese vestido que se hicieron de hojas de higuera? Pues todos los esfuerzos que nosotros hagamos por cambiarnos a nosotros mismos, por mejorarnos a nosotros mismos, por tratar de ganar el cielo por nuestras propias obras, la Biblia dice son como trapos de inmundicia. Y todas nuestras obras y todo lo que nosotros hacemos se van a caer como las hojas de higuera secas. Y nuestras maldades nos van a arrastrar como el viento. Eso pasó con el vestido de Adán y Eva. Pero mis hermanos, Satanás quería exponer a Adán y Eva. Los quería exponer. Los quería poner en vergüenza delante de nuestro Dios. Pero nuestro Dios, que es misericordioso, tenía un plan para ellos también. Yo quiero que pensemos, meditemos un poquito, reflexionemos un poquito en lo que significan las ropas. A ver, hoy para nosotros. No pensemos en Biblia en este momento. Cuando tú piensas en ropa, ¿en qué piensas? ¿En elegancia? ¿En estar a la moda?
¿Tú estás pensando propiamente en comprar ropa simplemente para no andar desnudo en la calle? ¿O estás pensando en comprar ropa para estar a la moda, para estar elegante, para aparentar, cubrirte, pero para llamar la atención? ¿En qué piensas cuando hablamos de ropas y de vestiduras hoy en día? Ok. Ahora vamos a irnos 2000 años atrás y pensemos en Jesucristo. ¿Qué concepto tenía Jesucristo acerca de las ropas y de las vestiduras? Una de las cosas que impacta es que en las Sagradas Escrituras Jesucristo fue coronado con espinas y fue vestido con un manto púrpura. ¿Qué representaba el manto púrpura y la corona de espinas? Era una burla para Jesús. Lo estaban llamando rey de los judíos y le pusieron un manto púrpura allí para llamarlo rey de los judíos y para hacerle venias en son de mofa y de burla. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el único merecedor de llevar un manto real de púrpura. Pero para Jesucristo aquel día, cuando lo estaban abofeteando, escupiendo, ese manto que le pusieron para cubrir sus espaldas, sus brazos lacerados, no era otra cosa que la respuesta de una humanidad que lo despreciaba y que no lo reconocía como rey. ¿Qué significaban las ropas y las vestiduras para Jesús? Cuando estuvo ya en el Calvario, dice la Escritura que le quitaron sus ropas, le despojaron de su manto, un manto blanco, un manto de lino. ¿Qué representó para Jesucristo el ser despojado de sus vestiduras ante la luz pública, ante la vista de toda la gente que estaba alrededor del Calvario, viendo ese terrible espectáculo? ¿Qué representó para Jesucristo ser despojado de sus vestiduras? Para Jesucristo, ser despojado de sus vestiduras representó cubrirse de nuestra desnudez, cubrirse de nuestra vergüenza. Nuestras desnudeces y nuestras vergüenzas están representadas en la vergüenza y la desnudez que Jesús tuvo que sufrir. Nuestras vergüenzas y nuestras desnudeces son símbolo de nuestro carácter desprovisto de la gracia de Dios. No merecemos sino ser expuestos y ser clavados en una cruz, pero Jesucristo permitió que su manto le fuera quitado. ¿Para qué? ¿En qué estaba pensando Jesús con sus vestiduras? Los mismos relatos de los evangelios presentan que cuando su manto fue quitado y fue puesto al lado de los soldados, ellos comenzaron a echar suertes porque dijeron, este manto con una lavadita es un manto fino, es un manto bueno. Y apostaron a ver quién se quedaba con la vestidura de Jesús. Jesucristo fue despojado de su manto para proveérnoslo a nosotros. Y nosotros no necesitamos jugar a los dados, tratar de ganárnoslo por la suerte para ver cómo nos cubrimos como con el manto de Jesús. No. Dios ha hecho provisión de algo mucho mejor. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, cuando fue despojado de las vestiduras, se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, el versículo 7. Allá dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando los corderos eran llevados al matadero, ellos primero eran trasquilados, esquilados. Se les quitaba toda su lana, es como quitarle su vestido. Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz, fue como el cordero esquilado. Le fueron quitadas sus vestiduras. Fue despojado de su manto. Su desnudez fue expuesta. Y fue despojado de su manto para que su manto fuera puesto sobre nosotros. Dice en Génesis 3:21, volviendo al tema de Adán y Eva y recordando con lo que pasó con Josué, el sumo sacerdote. Acuérdense que Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y Dios le quitó, dice, su pecado y lo vistió de vestiduras de gala. O sea, lo vistió con las vestiduras sacerdotales y reales con las que podía estar oficiando delante de nuestro Dios. Cuando Adán y Eva pecaron,
Dios les quitó esas vestiduras de hojas de higuera y los vistió con túnicas de pieles. Mi pregunta es, ¿de dónde sacó Dios las pieles? ¿Hizo una creación? ¿Él creó una nueva moda? No. ¿Qué hizo para vestirlos? Tuvo que sacrificar un cordero, quitarle su piel y con su piel cubrir a nuestros primeros padres. Dice en Apocalipsis 13, el versículo 8, de que Cristo es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Notan ustedes qué tremendas enseñanzas nos presenta el libro del Apocalipsis? Cristo fue inmolado incluso desde la fundación del mundo. Ese primer cordero que fue sacrificado para hacerle ropas de gala, ropas que cubrieran la vergüenza y la desnudez de nuestros primeros padres, representa a Jesucristo, que desde antes incluso de la fundación del mundo fue decidida su muerte en nuestro favor, como lo dice el libro de los Efesios en el capítulo 1. Cristo estaba representado en aquel inocente cordero que tuvo que morir y dar su vestidura para que Adán y Eva pudieran estar cubiertos delante de la presencia de Dios. Un día, una gran multitud de santos estarán delante de Dios. Y ellos, como dice Apocalipsis capítulo 7, el versículo 13, están vestidos de ropas blancas. Y uno de los ancianos le pregunta a Juan, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, esos quiénes son? ¿De dónde han salido? Estos que están vestidos de ropas blancas, Juan le contesta al anciano, Señor, tú sabes quiénes son. Y el anciano dijo, sí, yo lo sé. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, el único detergente que acepta el cielo es el detergente que la lavandería celestial provee. Acuérdense que la bienaventuranza dice, la séptima bienaventuranza del monte Sión, del Apocalipsis, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por la santa ciudad. O sea, no basta solamente guardar las ropas y no dejarnos quitar del enemigo, porque el enemigo quiere exponernos, dejarnos en ridículo, hacer que nuestra vergüenza se vea. El enemigo se siente feliz y dichoso cuando los ve culpables y cuando señala nuestros pecados, nuestra inmundicia y nuestra suciedad. Pero gloria sea a nuestro Dios que Cristo está dispuesto a darnos su manto. No tenemos que jugar a los dados. No tenemos que estar echando suertes para saber si nos ganamos el manto de Jesucristo. No, Él se despojó del manto para que nosotros podamos ponérnoslo. Y Él nos lo ofrece gratuitamente. Y Él dice, y aquí está mi sangre, para que cuando tú alguna vez te equivoques, tienes mi manto, me has aceptado, puedas lavar tu manto con mi sangre. Los santos lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué maravilloso nuestro Dios. No solamente nos proveyó el manto que despojaron de Jesucristo en la cruz, sino que también nos dio el detergente para mantener dicho manto blanco. Un día va a haber un gran encuentro, un gran evento. Y dice Apocalipsis 19:6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Las bodas de quién? Las bodas del Cordero. El mismo Padre Celestial, el Rey de los cielos, hará una gran boda, una gran fiesta, porque llega el día en que Cristo viene por su novia y se unirá con ella para siempre, y nosotros somos invitados a dichas bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19:8, a ella, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino. Un lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora noten ustedes cómo el Apocalipsis explica qué representa el material del que está hecho ese manto, esa vestidura de gala. Dice que está hecho de lino fino y el Apocalipsis explica que el lino fino
es las acciones justas de los santos. El manto representa un carácter a la semejanza de Dios. Y ese manto es de lino fino. Los santos lo único que hacen son acciones justas. Ellos no andan en pecado, no andan viviendo en el pecado. Ellos tienen acciones, obras que son justas, pero es el manto de lino fino para que las acciones puedan ser aceptadas delante de Dios. Ese manto lino fino tiene que estar siendo emblanquecido con la sangre del Cordero. Dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y yo no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Sí, hermanos, amigos, esta es una lucha diaria. El Apocalipsis nos habla de que la vida cristiana no es un asunto que ya lograste desde la noche a la mañana. El Apocalipsis nos está presentando, y de hecho Apocalipsis quiere decir las revelaciones. Por eso no tengas temor de estudiar el Apocalipsis. Yo te animo a que lo estudiemos, sigamos estudiándolo. Y cada semana tendremos nuestro encuentro a través de este canal de YouTube, del Fuerte Pregón Profético. Dice el Señor, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. O sea, el Señor, sí, Él lo hace todo por mí, pero Él no deja que yo me inutilice. Él me usa. El Espíritu Santo me usa. Él está conmigo. Él trabaja a través de mí. Nosotros no somos salvos en la inacción. Nosotros no somos salvos ignorando la ley de Dios. Nosotros no somos salvos sin obrar. No, las obras dan testimonio de la fe que nosotros tenemos. Dice el Señor que al que venciere lo va a vestir de vestiduras blancas y nunca borrará su nombre del libro de la vida. De ahí donde tenemos que estar preocupados que nuestro nombre esté allí. No basta ser miembro de la iglesia, tenemos que estar seguros que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Y Dios, Cristo, delante de todos los mundos, se va a alegrar, se va a gozar, se va a jactar, se va a llenar de orgullo santo, presentándonos delante de los ángeles, delante del Padre, como sus hermanitos menores, como aquellos que están vestidos como Él, vestidos de blanco y con coronas en la cabeza. Él nos confesará delante del Padre y delante de los ángeles. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué razón? Aquí está el gran versículo que aclara en otro libro profético, como el libro de Isaías, que aclara que representan las vestiduras blancas, las vestiduras de gala de Josué. Dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, qué maravilloso ese día de las bodas del Cordero. Y qué maravilloso es que Dios no solamente nos limpia de pecado, sino que nos viste de gala. Él provee ese manto es hecho en el telar celestial. No se consigue en las tiendas, no se consigue en las iglesias. Este es un manto de origen divina. El manto que le quitaron a Cristo en la cruz y que echaron suerte sobre ese manto, ese mismo manto ha sido puesto sobre nosotros y nosotros no tenemos que echar suertes para quedarnos con el manto porque es gratis. Él nos vistió con vestidura de salvación y nos rodeó de manto de justicia y nos preparó para las grandes bodas del Cordero. Yo quiero terminar este devocional con la parábola de Mateo 22:1-14 que se llama las bodas del Hijo. Y esta parábola es mucho más que una parábola, está basada en hechos que se habrían de cumplir. Dice Mateo 22:2, que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Un día, el verbo de Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, vendrá montado en su caballo blanco y vendrá para tomar y llevar sobre su caballo, llevar junto a su corazón a su novia. Y nos llevará en su caballo blanco rumbo a la ciudad celestial. Y el Padre hará una gran fiesta, porque es la fiesta de bodas de su Hijo. Y el Señor en la parábola dice, a esta fiesta yo invité a todos. Comencé con mi pueblo, con el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Los convidé a las fiestas de las bodas de mi Hijo.
pero los convidados no quisieron venir. Estaban muy ocupados en sus negocios, muy ocupados en sus propias justicias, muy ocupados en su religiosidad. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los convidados no quisieron aceptar la invitación. Y cuando los profetas insistieron, cuando los siervos de Dios insistieron en la invitación, simplemente los afrentaron y los mataron, porque simplemente no querían aceptar la invitación. Entonces dice Mateo 22:7, que el rey se enojó y destruyó a los homicidas y quemó la ciudad. Esto se cumplió en el año 70, cuando Jerusalén, cuando los israelitas, aquellos que dijeron no tenemos otro rey sino al César, y que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, vieron cómo se cumplió. 40 años después aproximadamente, se cumplieron sus propias palabras. Jerusalén fue destruida. Dios permitió que los ejércitos romanos tomaran la ciudad y quemaran la ciudad. Esta profecía se cumplió, esta parábola profética, en cierta manera, se cumplió al pie de la letra. Entonces, después de la muerte de Esteban, y cuando se desata la persecución contra los judíos cristianos, estos deciden seguir lo que el Señor les dijo. Id. Jesús le dijo, id y haced discípulos, id y bautizad a las personas, id y enseñarles a todas las naciones. Ellos cumplieron el cometido y por eso dice en Mateo 22:9 que sus siervos se fueron a la salida de los caminos y llamaron a las bodas a cuantos hallaron. La invitación del evangelio es para todo el mundo y es como el reino de los cielos dice, es como el pescador que echa la red a la mar y entra toda clase de pez, bueno y malo. Pero en el día final el Señor distinguirá entre pez y pez. Esta gran invitación a la boda del Cordero, este mensaje fue lanzado a todas las naciones del mundo y todos somos invitados. Pero hermanos, no basta aceptar la invitación, no basta ser miembro de una iglesia, como estoy insistiendo, no basta leer la Biblia solamente, no basta. Necesitamos estar asegurados de que estemos vestidos del manto de justicia. Porque dice Mateo 22:11, que cuando el rey entra a ver a todos los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Este hombre a quien estoy representando aquí como Judas fue discípulo de Jesús. Hay mucha gente que ha pretendido ser discípulo y seguidora de Jesús, pero lamentablemente tenían su propia agenda y no querían seguir la agenda de Jesús. Y cuando el Señor vea que todos aquellos que supuestamente aceptaron al Señor, aquellos que no están vestidos apropiadamente para la celebración, aunque tengan Biblia, aunque hayan asistido a la iglesia, aunque hayan hecho milagros, aunque hayan expulsado demonios, aunque hayan profetizado, no hicieron la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Muchos, dice el Señor en Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos los escogidos. Hoy el Señor nos hace una invitación. Escoged hoy a quién servís. ¿Aceptáis a Jesús o aceptad a Barrabás? ¿Aceptáis a Jesús, que es la vida, o aceptáis al enemigo, que es la muerte? Y la invitación no nos la hace Poncio Pilato, que se lavó las manos. No, la invitación nos la hace uno que se quemó las manos por nosotros. Uno que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo en rescate por todos nosotros. ¿Qué le diremos nosotros al Señor? Mis hermanos, la gran invitación es: venid todos a las bodas del Cordero y pónganse todos el vestido que yo mismo les proveí en la cruz del Calvario. Yo fui desnudado para que sus desnudeces fuesen cubiertas. Yo fui sacrificado y mi sangre, que manchó mis vestiduras blancas, esa misma sangre limpiará sus vestiduras blancas para que podáis estar debajo del árbol de la vida y entrar por la puerta de la ciudad eterna. Mis queridos amigos y hermanos, el Señor nos hace una invitación hoy. ¿Cuál será nuestra respuesta? Quiere el Señor que tanto tú como yo aceptemos la invitación del Señor y que seamos vestidos de las vestiduras de gala, el manto de justicia, el carácter del Señor, sin el cual nadie podrá ir al cielo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por habernos permitido presentar este mensaje. Te rogamos que tu Santo Espíritu ponga las impresiones en nuestro corazón, que estemos preocupados por tener ese manto de justicia que es el carácter de Jesús, un carácter de salvación, un carácter de justicia, que podamos ser vestidos con ese manto
y que podamos estar siempre con la sangre de Jesucristo manteniendo blancas nuestras vestiduras hasta aquel día en que el novio Jesucristo venga en su caballo blanco con todos sus santos ángeles y nosotros seamos arrebatados con él para ir a la gran fiesta de bodas. Derrama tu bendición sobre todos, que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y nos vemos la próxima semana en otro devocional más de los códigos del Apocalipsis.